Dios le habla a Moisés y le da la instrucción. Cuando se aparece en la zarza ardiente, si recuerdan, dice el verso 16, la instrucción era: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. ¿Quién es anciano en la palabra? A ver. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, escucha bien, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto, te dice el Señor. Yo he visto lo que has estado padeciendo, lo que ha estado sucediendo a tu alrededor, yo lo he visto. Dice el verso 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Tú y yo estamos en la tierra que fluye leche y miel. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo hemos ido de bendición en bendición? ¿Cómo no nos ha faltado nada? ¿Cómo Dios nos ha proveído? Estamos en la tierra que fluye leche y miel. Y te enumeré los enemigos que decía Dios que estaban ahí. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Ojo, por el desierto. Y es ahí justamente donde tú y yo tenemos que ofrecer sacrificios a nuestro Dios, donde tenemos que alabarle con más intensidad, en medio del desierto, en medio de la aflicción. Dice, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Repite conmigo, Jehová, mi Dios, me ha encontrado. Josué 1, del 2 al 4, ya viene hablando de la preparación de la conquista. La primera porción que leímos dice la instrucción que le dio a Moisés. Y le dijo, yo los sacaré, porque yo los he encontrado. Yo he tenido misericordia de mi pueblo y yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y él lo ha hecho, porque él es fiel. Dice Josué 1, 2 al 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, ¿cierto? Dios nos ha entregado la tierra prometida tal y como lo dijo. Él te ha traído a este tiempo, a este lugar donde fluye leche y miel para bendición tuya y de tu familia. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será tu territorio. Josué 11:23 dice, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová ya le había dicho. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según las tribus. Si tú traes tu Biblia, márcale ahí, subraya ahí. Y la tierra descansó de la guerra. En esta porción tú y yo podemos ver que ellos llegaron a la tierra prometida, llegaron y empezaron a tener bendición. La tierra realmente fluía leche y miel. No había escasez. Todo lo que ellos habían vivido en el desierto había quedado atrás. Pero dice aquí, y la tierra descansó de la guerra. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos tranquilos, cuando todo está lindo y todo está bien, solemos acomodarnos, solemos relajarnos. Y ellos se quedaron quietecitos un buen tiempo. Dice en el capítulo 13, del verso 1 al 12, lo vimos en el devocional del mes de diciembre. Ahí lo estuvimos viendo. Josué 13, del 1 al 12. Dice, llevaba por título,
tierra aún sin conquistar. Tierra aún sin conquistar. Tú sabes, y tú y yo hemos visto cómo Dios nos ha bendecido una y otra vez y nos ha sobreabundado increíblemente. Pero sabes, aún hay más. Aún hay más todavía. Empieza diciendo esta porción: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Mucha tierra por poseer. Repite conmigo: mucha tierra por poseer. No sé cuánto tiempo tengas en la tierra prometida. ¿Qué tanto has pasado? ¿Qué tanto has sido afligido? ¿Qué tanto estás cansado? Pero hay mucha tierra por poseer. Todavía hay mucha tierra por poseer. Sigue diciendo el verso 2. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos, subraya filisteos. Y todos los de los jesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, nada más y nada menos que los filisteos. ¿Sí recuerdan quiénes eran? De donde venía Goliat, el gigante. Cuando Josué mandó a los 2 discípulos, o a Caleb y a Josué, perdón, cuando Moisés mandó a Josué y a Caleb, por eso se hacen los chismes, cuando los envió, ellos vieron gigantes, y los otros espías que iban dijeron: no vamos a poder con ellos, pero sin embargo los 2 dijeron: claro, porque Dios está con nosotros. Ya habían visto los gigantes. Dice aquí: los territorios de los filisteos y todos los jesureos, desde Sihor, que está en el oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo y el ecroneo, también los sabeos. Estos eran otros eos, aparte de los del principio, que Dios le había dicho a Moisés. ¿Cuántos enemigos se han levantado contra ti? ¿Cuántos enemigos has podido ver enfrente? ¿Cuántos Goliat? ¿Y cuántos? Yo creo que los mismos que Dios, el asombroso Dios, ha vencido. Sigue diciendo el 4. Al sur de toda la tierra de los cananeos y Mejara, que es de los sidonios. Los sidonios era un pueblo poderoso, fuerte también. Eran hábiles para la mercadería. Hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, subraya todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie de Monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefomaim, está como Nabucodonosor. Todos los sidonios, no idóneos, ojo, los sidonios de Sidón. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. ¿Quién dijo eso? Dios. Nos estaba nombrando todos los enemigos poderosos, grandes, terribles, dice aquí, todos los eos. Pero dice en el verso 6, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Él es el que los exterminará. Solamente tú, dice, repartirás por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado, como te he dicho. Tú solamente vas a repartir la tierra, les vas a hablar de lo que es el Dios grande y poderoso, les vas a compartir la palabra, les vas a dar lugar en esta tierra prometida también,
Cuando tú y yo compartimos palabra, estamos repartiendo la tierra a los demás. Dice aquí que tú no vas a pelear contra ellos, que Él es el que los vence y que solo tú te encargarás de repartir la tierra. Sigue diciendo el verso 7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad antes de cruzar el Jordán, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se las dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está en la orilla del arroyo de Hernón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón. Así es que el resto de las tribus les iba a tocar más. Prepárate. El verso 10, todas las ciudades de Sejón, rey de amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón. ¿Te suena los amorreos, los amonitas, todos los sabeos? Dice, sigue diciendo, y Galat, y los territorios de los jeruseos y de los macateos, y todo el monte de Hermón, y toda la tierra de Basán, subraya ahí por favor, todo el monte de Hermón, toda la tierra de Basán hasta Salca, y todo el reino de Og de Basán, que era el Líbano, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado del resto de los refaítas, pues Moisés los derrotó y los echó. Fíjate bien, nos estaba anunciando que había grandes y poderosos enemigos, que era terrible. El Señor te está diciendo, sí, hay enemigos que se ven gigantes, que se ven grandes, pero yo los voy a derrotar, dice el Señor. Tú no, yo los voy a derrotar. De los 5 príncipes de los filisteos, el Geseo, Asdodeo, Escaloneo, el Geteo, el Ecroneo, también los Sabeos, aparte del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Todos esos eran enemigos. Ponles tú el nombre: desánimo, depresión, enojo, contienda, amargura. Todos esos son enemigos terribles y grandes y poderosos que se pueden levantar delante de nosotros. Los filisteos fueron un pueblo antiguo que habitó en las regiones costeras de Canaán, y de ahí salió Goliat y Dalila. Cuando el tiempo de Sansón, también tenían estrategias y querían derribar la bendición de Dios sobre su pueblo. Ellos eran los filisteos. Og de Basán es descrito como un hombre enorme, gigante. Para que te des una idea, dice que su cama era de hierro y que medía 4.2 metros de largo con 2 de ancho. Enorme. Sin embargo, la derrota de Og de Basán les permitió avanzar a la tierra prometida con el tiempo de Moisés. Sidón era una tierra conocida, los idóneos, no se vayan a ir de frente. Sidonios, los idóneos son otra cosa. Los sidonios eran un pueblo comercial que oprimían al pueblo porque les quitaban sus cosechas para ser más productivos. Eran terribles también. Dice que eran astutos para el comercio por sus artesanías, pero eran idólatras malvados. También eran enemigos, también eran terribles. Pero este lugar, la tierra que aún estaba por poseer, que aún faltaba por tomar, contenía zonas extensas y de gran bendición. El Señor tiene zonas extensas para ti y de gran bendición. El monte del Líbano
Dice que en el monte del Líbano corrían alrededor de 16 ríos. Era tan fructífera, una región montañosa, alta, que era ideal para las batallas, porque las zonas, mejores zonas para las batallas eran los lugares altos, donde se encuentra la presencia de Dios. Esa es la mejor zona para las batallas. Y eran expertos en producir aceites, cereales, textiles, trabajaban el metal, la cerámica, y su producción en madera era lo mejor, por lo mismo que los ríos hacían fructificar la tierra. El monte de Hermón estaba junto al monte de Sión, donde se movía la presencia de Dios. Y mira, no es casualidad, pero en el monte de Hermón se dio a cabo la transfiguración. Ahí está la presencia de Dios. El monte de Basán también tenía gran fertilidad. En esta llanura se convirtió en un rico granero. Había mucha producción de semillas y de frutos, porque era muy fructífera. Los montes de Basán, habla la palabra también que de ahí se sacaban los mejores toros, el mejor ganado, los más fuertes, porque su pasto o su alimento ahí era lo mejor que había. La mejor producción de ganado se vivía ahí, se daba ahí. Y bueno, todo esto, los toros de Basán eran símbolos en la Biblia de riqueza, de fuerza y de prosperidad. Ahí sobreabundaba la bendición financiera, espiritual y física, económica. Había producción, había la presencia de Dios y había la sobreabundancia para el alimento, la prosperidad. Aún hay mucha tierra por poseer. La tierra que había que poseer era extensa, la mejor tierra donde se había establecido y acomodado, había bendición. Al principio, a la entrada de la tierra prometida, todo estaba lindo y ahí se habían acomodado, pero lo mejor estaba por venir. Así es que el Señor les estaba diciendo: avanza, no te quedes ahí, no te conformes con lo que ya has visto. Todavía hay más para ti, todavía tengo más para ti. Sí, habían enemigos y hay enemigos terribles y poderosos. Terribles y poderosos, pero no te asustes. Dice Dios, o Él les había dicho en Josué 1, verso 5, nadie, y eso es lo que te dice el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Así es que repite conmigo: mi asombroso Dios no me ha dejado ni me ha desamparado. Y bueno, desde el capítulo 13 al capítulo 21 hicieron la repartición de la tierra. ¿Qué tanto era? ¿Qué tanta era la bendición que se aventaron? Como 9 capítulos repartiendo la tierra. Así es que eso es lo que Dios tiene para ti. Si hay gigantes que te pueden asustar, que te pueden sorprender, pero Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Dios sigue siendo fiel. Tú y yo ya estamos en la tierra prometida, la que fluye leche y miel, y nos ha dado la dirección. ¿Te has dado cuenta? Todavía no termina el mes de enero, pero Él nos ha estado dando dirección continuamente. Cada palabra que se ha hablado aquí tiene la dirección de parte de Dios. Él nos dijo: nuevos comienzos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que hemos vivido, todo lo que hemos tenido se ha quedado atrás. De aquí en adelante tienes que avanzar. Son cosas nuevas. 2, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, con gozo en medio de la aflicción, aún en medio del desierto,
aún en medio de la situación difícil, aún cuando tengas un Goliat, un Og de Basán enfrente, gózate, porque Él está contigo. No te dejará ni te desamparará. Avanza. Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos sigue dando dirección. Él nos está hablando continuamente. Tienes que tener un oído atento a su voz para poder ponerla por obra. 4. Jesús es la pieza que falta. Nos estaba diciendo Dios a través de Dani que tenemos que quitar todo aquello que nos pudiera apartar de Jesús. Todo aquello que nos gusta y que andamos buscando y que damos preferencia para que sea Él el que tome el lugar que Él merece en nuestro corazón. 5. El perdón y el arrepentimiento. Antes de entrar a la tierra prometida, justo en Galaad, el pueblo se circuncidó. Cuando tú y yo nos arrepentimos y pedimos perdón, quitamos todo aquello que no debe ocupar algo en nuestro corazón, nos estamos circuncidando, nos estamos limpiando para poder alcanzar las bendiciones que Dios ya tiene para nosotros. Es necesario limpiarnos. ¿Te das cuenta? Van 5 pláticas, 5 predicaciones donde el Señor nos ha dicho y nos ha dado la instrucción. ¿Cuánto nos ama? Que nos revela sus planes, que nos da la dirección, que nos sigue guiando, aún estando en la tierra prometida. Pero tú y yo necesitamos tener un oído atento a su voz para poder avanzar. Un oído atento, dice el Señor, te dice hoy, avanza, aún queda mucha tierra por poseer. Así es que escucha para poder poner por obra su palabra. Mira, la primera instrucción que nos dio en diciembre dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice aquí esa palabra que dentro de este tiempo tendremos juicio y que Él separará los cabritos de sus ovejas. Dice el libro de Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es oveja? Amén. Repite conmigo, yo soy oveja. Así es que dice aquí la palabra también, nadie las arrebatará de mi mano. Ningún Og de Basán, ningún filisteo, ningún amorreo, ningún cananeo, ni como se quiera llamar, nos arrebatará de su mano, dice el Señor. Así es que escucha su voz. Y bueno, si tú estás aquí el día de hoy, es porque seguramente escuchaste su voz. ¿Hay alguien que venga hoy por la primera vez? ¿Que nos esté acompañando por la primera vez? Hoy yo te invito a pasar aquí al frente para que hagamos una oración juntos. Porque si estás aquí no es casualidad. Tú has escuchado la voz de Dios. Tú has escuchado su voz atentamente. Y el Señor te está diciendo, lo que tú has visto con tus ojos naturales no es todo. Aún hay mucha tierra por poseer. Mucha tierra por poseer. Y bueno, si quieres acercarte, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Lois. Vamos a orar. Si tú quieres hoy ser oveja, escuchar la voz de Dios, repite conmigo. Cierra tus ojos. Iglesia orando. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con humildad y un corazón arrepentido. Reconozco
que te necesito. Creo en ti, Jesucristo, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida. Te pido que entres en mi corazón, perdones mis pecados y me transformes con tu amor. Desde este momento te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Quiero seguirte, quiero escucharte. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira hacia acá. Toda esta es tu familia en Cristo. Aquí oramos unos por otros. Muy bien. Fíjate que en Josué 1, del 1 al 9, hablaba de la preparación o de los preparativos para la conquista. Y ahí da 4 puntos, o 4 veces te dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Está fácil? No está fácil. Es para valientes, por eso tú estás aquí. Dice el verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Tú y yo vamos a ir a compartir la palabra. Tú y yo vamos a repartir la porción de esta tierra prometida que ya hemos recibido. El verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. El verso 8, medita en la palabra de día y de noche para que la pongas por obra y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y esto implica esfuerzo. También esto implica esfuerzo. Meditar en la palabra de día y de noche implica esfuerzo. Que tú y yo podamos dejar y separar el tiempo preciso para entrar en esa intimidad con el Señor. De hablar con Él, de platicar con Él, que Él te hable, que Él te escuche y que Él te revele sus planes. También implica esfuerzo. El verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. En esta porción, en los preparativos para la conquista, 4 veces les dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Pero te tengo una noticia. Él nos dice, esfuérzate. Pero hasta el esfuerzo, hasta las fuerzas nuevas, nos las da Él. Nos las da Él. Así es que no te preocupes. Él está contigo. Dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Así te dice el Señor. Damos la despedida a la transmisión. Esperamos que el próximo domingo estés tú aquí con nosotros. Bendiciones. Vamos. Hola, Jesús. Thank you.